Nuestro curso para esta ocasión es la historia de la Reforma Protestante. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16. Este fue uno de los textos fundamentales de la Reforma Protestante. En las charlas de sobremesa, en uno de sus diálogos, Martín Lutero dijo: creemos que el principio y el fin de la salvación y la suma del cristianismo consiste en la fe en Cristo, quien solo por su sangre y no por ninguna obra nuestra ha eliminado el pecado y destruido el poder de la muerte. El término reforma se usa en los círculos religiosos para referirse a una convulsión religiosa que destruyó la mitad de la iglesia cristiana en la Europa occidental durante el siglo XVI y que, como alguien dijo, dio origen a unos principios religiosos en torno a los cuales nosotros en el siglo XXI, como creyentes en Jesús como nuestro Señor y Salvador, todavía vivimos, nos movemos y somos. Este movimiento, además de haber sido una reforma de la fe del cristianismo, algunos lo han llamado también que fue una protesta y algunos se han atrevido a decir que fue una revolución en contra de las prácticas y abusos de la iglesia medieval. Por eso definitivamente podemos decir nosotros que fue eso exactamente, una revolución en contra de las prácticas de la iglesia de este momento, que venían definitivamente ya socavando la fe cristiana, que venían socavando el verdadero cristianismo, y entonces, bajo algunas consideraciones, es importante por qué fue el movimiento de esa reforma protestante. La palabra reforma significa dar nueva forma y fue un intento, yo diría, de Dios, del Espíritu Santo, más que un intento, fue un hecho, pero quiero llamarlo así, por volver al origen de la fe. Usó a muchos hombres y mujeres celosos por las cosas de Dios. Necesitaba volverse otra vez a una fe viva, necesitaba volverse a la palabra de Dios. Así de que también esta palabra puede usarse como volver a enderezar la senda del cristianismo que se había desviado en este momento de la iglesia de la Edad Media, ya para el siglo XVI. Desviada de la verdad, desviada de la luz de Jesucristo, y ahora entonces volver a un despertar por la palabra de Dios. Hay unas situaciones bastante complejas que se dieron para este momento dentro de la iglesia. Por ejemplo, se exhibía en Roma un cráneo que se decía ser el cráneo de Juan el Bautista. Se exhibían también en Roma los huesos, entre comillas, los huesos de los apóstoles. En Alemania había una exhibición de 19,000 huesecillos que decían pertenecer a Cristo. En España había 18 tumbas que decían ser las de los 12 apóstoles. Trozos de madera que decían pertenecer a la cruz de Cristo. Fragmentos de espina de la corona de Jesús. Y la gente pagaba por verlos y venerarlos. Con ello hacía méritos para su salvación personal. Tal era la situación de la fe del cristianismo de la Edad Media en la Europa occidental. Otros también temían a los temblores del purgatorio. En Roma había 30 monedas de plata que aseguraban eran las que Judas recibió por traicionar a Cristo. Si el feligrés, era lo que se decía, lograba besar y pagaba por su indulgencia,
Esto reduciría 50 años de penitencia en el purgatorio. Este dogma del purgatorio era usado por la iglesia como un instrumento de terror. Los papas eran verdugos de los pueblos, ordenaban matanzas, asesinatos, arrasaban pueblos enteros, sometían reinos bajo su dominio, entregados al placer y a la lujuria. Uno de ellos, Alejandro VI, sus amantes en el Vaticano eran retratadas por famosos pintores para luego ser veneradas como imágenes de la Virgen María. Se ha escrito que tuvo como amante a su propia hija, Lucrecia de Borgia. Julio II quiso ser conocido como el Papa guerrero, con su armadura puesta y librando batallas. León X se propuso construir la Basílica de San Pedro con los dineros de los pueblos, de la gente humilde. Amenazó con el infierno si no ayudaban a esta causa. Así que en medio de toda esta situación es que está la iglesia. En medio de toda esta situación es que están las gentes del siglo XVI, con un anhelo y un ferviente deseo, muchos de ellos, por volverse a Jesucristo. Así de que definitivamente Dios empieza definitivamente a inquietar y a despertar los corazones de muchos hombres que fueron usados por Dios para preparar lo que se llamó la Reforma Protestante. Nosotros siempre pensamos en hombres como Martín Lutero, el gran adalid de la Reforma Protestante, su himno Castillo fuerte es nuestro Dios. Pensamos en Juan Calvino también, pero tenemos que pensar que ya para el año 1000 después de Cristo, los valdenses, guiados por Pedro Baldo, un cristiano ferviente y obediente a las escrituras, él había pastoreado un grupo de personas y ellos se radicaron, los valdenses, en el norte de Italia. Así de que ya habían unas personas, Berengaria, también un valdense, predicó el evangelio con denuedo. Ellos se separan de la iglesia romana. Así de que ha habido ya un gran movimiento previo a lo que nosotros conocemos en sí como la Reforma Protestante. Como quiera que sea, ya Dios estaba preparando el camino para lo que habría de venir. Para nosotros es una gran bendición recordar, volver a tener en cuenta qué fue lo que pasó, cuál es nuestra historia para no volverla a repetir. La Reforma Protestante fue una verdadera protesta y aún podríamos decir una revolución en contra de las prácticas y abusos de la iglesia medieval, como les acabo de mencionar. El luteranismo privó a Roma de la obediencia incondicional de la mayoría de los alemanes y escandinavos. Esto se refiere a varios movimientos y líderes religiosos que bajo ese común denominador de la Reforma sacudieron el fundamento entonces de la iglesia cristiana del siglo XVI, que no era otra cosa sino la iglesia católica. No solamente fue el luteranismo en la parte norte de Europa, lo que se conoce hoy como Suecia, Noruega, Dinamarca, Suiza inclusive, que hoy en día son países que predomina el luteranismo. La religión oficial en ese lugar es el luteranismo. Pero también los anabaptistas condujeron a grandes masas de las clases bajas de Alemania y de los Países Bajos fuera del seno de la fe católica. Juan Calvino infectó con la fe protestante a Suiza, Francia, los Países Bajos y a otros países europeos. En Inglaterra, Enrique VIII dio origen a una iglesia estatal que comenzó rechazando la autoridad papal. Vamos a mirar todo esto en detalle más adelante cuando entremos en materia. Esto es a manera de introducción. La reforma alcanzó una magnitud tal que en menos de 40 años la mayoría de los países del norte de Europa había abrazado la fe protestante. Eso es muy interesante. Así de que estamos aquí para estudiar una de las materias, a mi juicio, más apasionantes para un cristiano como nosotros hoy en día en el siglo XXI, que quiere saber cómo nos han llegado hasta nosotros doctrinas, cómo nos han llegado hasta nosotros
esto de que hay tal denominación y tal iglesia, bueno, en fin, es bueno saberlo. La Reforma Protestante, causas que condujeron a la Reforma Protestante. Está el dogma de la iglesia, las prácticas populares, están las prácticas eclesiásticas y abusos eclesiásticos. Esto es tomado de un libro llamado Los Forjadores de Nuestra Fe, de Ismael Amaya Quintero. Como quiera que sea, hubo algunas situaciones muy particulares que llevaron a que la gente pensara, quienes estaban dentro de la iglesia, a que la iglesia necesitaba ser reformada. ¿Está bien? Es el dogma de la iglesia. El aspecto más crítico de la decadencia de la iglesia del medioevo, sin duda, tiene que ver con la transformación lenta pero constante de la doctrina de la iglesia. Esa doctrina que si nosotros la comparamos con la doctrina de la iglesia apostólica del siglo I y la comparamos con la de la iglesia medieval, definitivamente notamos un cambio increíble, un cambio total de polo a polo, lo que era el concepto de la iglesia y cómo estaba la iglesia ordenada, diseñada, cómo debía regirse la iglesia apostólica a cómo estaba ya para el siglo XVI. Así de que la mayoría de estos cambios tuvieron lugar no de la noche a la mañana. Fue un proceso que se alargó mucho del siglo I al siglo XVI. Así de que dentro de estos conceptos de lo que se conocía como el dogma de la iglesia y lo que queremos mirar, vamos a ver qué tanto fue lo que cambió. Empecemos entonces mirando el concepto de iglesia, ya para el siglo XVI. ¿Sí? Para muchos historiadores y eruditos y estudiosos de la palabra de Dios, y estudiadores bíblicos de la iglesia cristiana, el Pentecostés que se registra en el Hechos capítulo número 2 es el momento en el que nace el cristianismo. Es el momento momento oficial del surgimiento del cristianismo, ¿sí? Ahora, bien, pensemos en Jesús y los apóstoles. Con ellos inició el movimiento de la eclesía para Mateo capítulo 16. De hecho, Jesús ya había hablado de ella, pero la iglesia como tal, la eclesía como tal, como organización, como asamblea ya, algunos eruditos van hasta Hechos capítulo número 2. Esa iglesia o esa eclesía en la que Cristo había reunido y nombrado y a quien le había encargado la gran comisión. Eso está en Marcos 16:15 y Mateo 28 de 19 al 20. Y también a esa eclesía era la que el mismo Jesús le había dado la promesa del Espíritu Santo. Eso está en Lucas 24:19 y Hechos 1:8. Así de que cuando viene Pentecostés, Hechos capítulo 2, verso 1 al 4, allí se cumple la promesa de la eclesía como una reunión, en un solo sentir, en un mismo corazón, en una misma petición, y esa petición y ese mismo sentir era la promesa del Padre que se cumplió en ese momento para ellos. Las características principales de la iglesia neotestamentaria, una de ellas, para mirar alguno sola, a manera de comparación, estoy poniendo a esto, con lo que era la iglesia del siglo I y lo que llegó a ser para el siglo XVI. Así de que la iglesia neotestamentaria podemos pensar en primer lugar que tenía un sentido de hermandad, en todas las cosas eran en común. Nosotros podemos ver allí en Hechos capítulo 2, verso 41 al 47, como no decía tener cada uno, esto es mío, esto me pertenece, sino que era algo de la comunidad. Tanto así que inclusive vendían las propiedades de algunos de ellos para darle al que no tenía. Otra característica fundamental de la iglesia neotestamentaria, aparte de tener todas las cosas en común, un mismo sentir, era el poder del Espíritu Santo. No era una rareza, no era algo extraño, no era un show, no era un espectáculo, era algo normal el que el Espíritu Santo estuviera en ellos, en el mover de la iglesia. En tercer lugar, otra característica fundamental de la iglesia neotestamentaria era el fuerte testimonio del Cristo muerto, resucitado y ascendido al cielo.
no salía de los primeros misioneros, evangelistas y predicadores otra cosa de su boca, sino el predicar a Cristo de esta manera: crucificado, muerto, sepultado, resucitado y ascendido al cielo. Así de que esta era la característica fundamental también de la iglesia. Y en cuarto lugar, también tenemos que pensar en que esta iglesia tenía una esperanza consistente y fuerte en el pronto regreso triunfante de nuestro Señor Jesucristo, que así como le habían visto ir al cielo, también, versículo 11, también descendería a llevar otra vez a quienes habían creído en él. Así de que, y con los escritos, la teología del apóstol Pablo, la iglesia toma más en conjunto este cuerpo de doctrina, y vemos que entonces esto era el concepto de iglesia para el siglo primero, ¿cierto? Y definitivamente la segunda venida de Cristo era la esperanza suprema de la iglesia primitiva. Y como ustedes recuerdan, había un saludo muy particular entre ellos: Maranatha o Maranatha, que quiere decir el Señor viene. Así de que era el saludo típico de los creyentes del siglo primero. La iglesia del Nuevo Testamento se caracterizaba por una organización sencilla, muy sencilla. Es más, algunos se han atrevido a decir que ni siquiera tenía organización, sin querer decir que eran desordenados. No, el asunto era que sus reuniones, sus servicios eran muy sencillos. ¿Y sabe por qué? Porque ellos al fin y al cabo estaban esperando solamente la venida del Señor Jesucristo, quien les había dicho que su reino no era este mundo, no era de este mundo, y que, bueno, ellos no debían estar apegados a estas cosas, que no habrían de hacer de este lugar su morada permanente. Con eso en mente, la sencillez era la característica fundamental y el desapego de los primeros creyentes. Así de que, puesto que anhelaban el pronto regreso, el retorno del Señor, todos estaban ocupados. ¿Ocupados en qué? Ocupados en compartir y en anunciar las buenas nuevas, porque definitivamente había que alcanzar a muchos en cumplimiento de la orden de Jesús. Así de que ese era su afán primordial. No había tiempo para ellos a preocuparse por estructuras eclesiásticas, por construir grandes templos hermosos, adornados y con una serie de cosas, porque al fin y al cabo estaban esperando a su Señor. El concepto de iglesia que prevalecía es que la iglesia era el cuerpo de Cristo, y que Cristo era la cabeza de la iglesia, y que por lo tanto la iglesia debía solamente estar bajo la dirección de el Señor Jesucristo, porque Él era quien le daba dirección, Él era quien la movía y no los hombres. Ese era el concepto de iglesia. También bajo este concepto de iglesia del Nuevo Testamento, entonces nosotros nos tenemos que dar cuenta que la iglesia no estaba basando su estructura ni organización, ni mucho menos en ninguna persona. Ya para el siglo III empieza a cambiar el concepto de iglesia. Obispo de Cartago, Cipriano, en el norte de África, empieza a hacer un énfasis en el concepto de iglesia, más que como cuerpo de Cristo y la unidad entre los hermanos. Él empieza a hacer un énfasis de que la iglesia es una institución, y empieza a decir que entonces los obispos son agentes providenciales del Espíritu Santo, y empieza a desarrollar todo esto, y eso conduce a que definitivamente el concepto de sucesión apostólica se enraíce, llamémoslo así, se quede tanto allí establecido en los principios de esa iglesia ya del siglo III, del siglo IV, y entonces esa sucesión apostólica empiezan a mirar que definitivamente debía haber ese derecho de los apóstoles y discípulos de los apóstoles a que definitivamente había esa sucesión apostólica. Así de que el concepto de esa sucesión apostólica empieza a formarse allí para el año III. Así de que ya para el siglo XVI tenemos en la Edad Media una superestructura eclesiástica caracterizada definitivamente por un absolutismo papal sin precedentes. Y la cabeza de la iglesia
ya no es Cristo, sino que es el Papa. Tremendo, ya cómo han cambiado las cosas. Dentro de este dogma de la iglesia también tenemos que ver el concepto de la salvación. En la iglesia del Nuevo Testamento, cuando se decía que alguien era salvo, o que había nacido de nuevo, o que había venido a ser un nuevo hijo de Dios, no significaba otra cosa, sino que esa persona había creído en Jesús como su Señor y Salvador, que había pedido perdón por sus pecados, que se había arrepentido, los había confesado a Dios y que solamente Dios lo había justificado. Es decir, para la iglesia neotestamentaria, siglo I y aún siglo II de nuestra era, el concepto de la salvación era sencillamente que la persona es salva o es justificada solo por gracia, por la fe en los méritos de Cristo hechos en la cruz del Calvario y no por la justicia propia de el esfuerzo por el ser humano ganarse la salvación. Y esto precisamente es el desarrollo del tema doctrinal del apóstol Pablo en sus cartas a los romanos y a los gálatas. La salvación en la iglesia del Nuevo Testamento tenía algunas connotaciones éticas. Cuando una persona profesaba haber recibido o entregado su vida a Jesús como su Señor y Salvador, se daba por sentado que definitivamente en esa persona se experimentaba un cambio total y radical en ella. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El nuevo creyente, teniendo en cuenta esto, demostraba públicamente ese cambio cuando se mandaba bautizar públicamente, y eso le decía a todo el mundo, de su confesión de fe pública, diciéndole renuncio al mundo y a todo lo que ello implica. Ya con el correr de los siglos, de los años, este concepto neotestamentario de salvación se fue cambiando gradualmente. Eso no fue de la noche a la mañana, reitero, fue gradualmente este cambio. Ya para el siglo III, otra vez Cipriano usaba algunas analogías otra vez para referirse a la iglesia y nos muestra Cipriano que para él la salvación es única y exclusivamente a través de la institución de la iglesia y no por medio de Cristo. Por ejemplo, en uno de sus escritos, Cipriano dice que nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Y de ahí viene el concepto de que la iglesia católica es la madre de todos los creyentes. También dice que así que como cuando el diluvio, por el diluvio, nadie pudo quedar fuera del arca y ser salvo físicamente. Entonces Cipriano dice que de la misma manera nadie puede estar fuera de la iglesia católica y ser salvo espiritualmente. Así de que esto conduce al principio definitivamente de la iglesia, de que fuera de la iglesia no hay salvación. Y eso conduce a otros términos o dogmas de la iglesia. De este principio dependía el poder de la excomunión. Así de que si alguien estaba fuera de la iglesia es porque los papas lo sacaban, lo excomulgaban. Y esto fue usado tremendamente por los papas de la Edad Media, la excomunión. No había terror más grande y miedo más grande para los habitantes de la Europa del siglo XVI en la Edad Media que ser excluidos de la iglesia, ya que a través de ella solamente se otorgaba la salvación. El otro concepto dentro de los dogmas de la iglesia está el concepto del perdón de los pecados. Como hemos visto, en la iglesia del Nuevo Testamento, la persona que había creído en Cristo como su Señor y Salvador se había arrepentido de sus pecados, los había confesado, pues recibía el perdón de pecados por gracia. Así de que esa fe que los llevaba a la salvación no era otra cosa sino una fe en los méritos de Cristo que Él había pagado ya en la cruz del Calvario. Una vez que la persona recibía la salvación, se mandaba a bautizar y era algo normal y algo que ellos anhelaban. Pero el bautismo en la
iglesia neotestamentaria y también en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no era otra cosa sino un medio por el cual el creyente daba un testimonio público de sus intenciones definitivamente de renunciar al mundo y su deseo de unirse a esa nueva comunidad llamada iglesia. Pero en ninguna otra parte del Nuevo Testamento jamás encontramos que el bautismo significara otra cosa. Así como el concepto de la salvación, como acabamos de ver, fue cambiado paulatinamente, también fue el concepto del bautismo. Ya para fines del siglo segundo y principios del tercero, nosotros nos podemos dar cuenta que de dos cosas con relación a esto del bautismo y a la salvación. La primera es que establece que hay pecados cardinales o pecados muy, muy fuertes, pecados mortales, por decir algo así, y de ahí para abajo los demás pecados. Ya para el siglo segundo, los llamados pecados cardinales o mortales son tres. Ellos lo definen como la idolatría, el homicidio y la inmoralidad. En el siglo tercero ya se habla de 7 pecados mortales. Primero eran cardinales, que eran 3. Ahora se habla de los pecados mortales. Idolatría, blasfemia, el homicidio, el adulterio, la fornicación, el falso testimonio y el fraude. Esto era una primera cosa. Un segundo aspecto que hay que notar para finales del siglo segundo y comienzos del siglo tercero es que durante este periodo se empieza a enseñar ya que el bautismo tiene poder para limpiar los pecados, cualquier pecado que sea. Tertuliano, por ejemplo, enseñaba que una persona podía arrepentirse de los pecados cometidos después del bautismo, pero no de los pecados cardinales o mortales llamados. Así de que entonces, para aceptar el perdón de esos pecados, se necesitaba de un segundo arrepentimiento o para el cual se requería el bautismo y una confesión pública. Así de que entonces se levantó, se estableció con el correr del tiempo que una interrogante, una pregunta, que cuando la persona había caído, o más bien había hecho lo suficiente para ser perdonado de sus pecados, para recibir el perdón, ¿qué era eso suficiente que había hecho? Así de que entonces pronto se levantó dentro de la iglesia para poder solucionar y dar respuesta a esa pregunta. Se desarrolló, se solucionó de la siguiente manera. Como era una dispensación más bien, un favor otorgado divinamente a la iglesia o a la congregación, solamente aquellos miembros de la iglesia que podían estar perteneciendo a la iglesia podían ser libres de ese sufrimiento. Así de que entonces, con esto en mente, ya un papa, ya para el siglo tercero, empezó a decir que como la iglesia y el papa eran los únicos que otorgaban la salvación de ese tipo de pecados, él empezó a decir que él absolvería de los pecados de la carne a todos los que dieran muestras de arrepentimiento sincero. Y entonces, cuando él empieza a decir eso, que es el papa, él como papa, el que da la absolución completa, ahí es donde se empieza a desarrollar una doctrina de la Iglesia Católica, o para el siglo XVI, que hasta el día de hoy todavía es considerada totalmente. ¿Cuál? La autoridad papal. Pero puesto que muchos de los actos de humillación y confesiones públicas no eran sinceros, esto definitivamente, bueno, trajo más abusos dentro de la iglesia, porque bueno, habían cosas que el Papa definitivamente debía tratar bajo su autoridad personalmente. Otro de los conceptos dentro del dogma de la iglesia es muy importante, el concepto de los sacramentos. La iglesia del Nuevo Testamento tenía solo 2 sacramentos, la Santa Cena y el bautismo. La cena era simplemente la cena del Señor, un acto en memoria de Cristo que la iglesia celebraba en el primer día de la semana. ¿Y qué era lo que se recordaba entonces? Se recordaba sencillamente de forma muy, muy vívida allí en la mente y el corazón de los creyentes del primer siglo, la muerte y resurrección de Cristo.
Esto en obediencia a lo que el mismo Señor había dicho, haced esto en memoria de mí. Y el bautismo era un acto público por medio del cual el creyente expresaba sus intenciones de abandonar el mundo con sus deseos, para luego ser admitido, o en ese mismo momento ser admitido a la comunidad cristiana y seguir a Cristo. Pero ya con el correr de los siglos, la iglesia fue añadiendo otros sacramentos. Para el siglo VI ya existían 4 sacramentos: la Santa Cena, o Eucaristía como la llamaban, el bautismo, la Santa Cena, bueno, el bautismo, la confirmación, que era la confirmación que consistía en la imposición de manos y el ungimiento con aceite santo para que la persona recibiera el Espíritu Santo. Esta era la confirmación. Y el otro era la ordenación, que estaba reservada solamente para aquellos quienes entraban al santo ministerio. Así de que estos 4 ya estaban para este momento. Para fines de la Edad Media, la iglesia contaba ya con 7 sacramentos. Aparte de los 4 ya mencionados, la confirmación, la ordenación, la Santa Cena y el bautismo, ellos agregaron otros: el matrimonio, la extremaunción, es decir, cuando una persona estaba a punto de morir, entonces se le aplicaban los ritos finales, y la penitencia. Eso fue añadido en el en el Cuarto Concilio Laterano, en el siglo XIII, 1215, el cual completó el dogma de la Iglesia Católica Romana. Así es de que esto era lo que estaba ya pasando para este momento, ¿sí? Ya con el dogma de la Iglesia, y era lo que definitivamente estaba sucediendo cuando la Iglesia estaba avanzando y creciendo, digámoslo, en número, porque estaban abarcando todos los países de Europa. Así de que cuando la Santa Cena dejó de ser la cena del Señor, muy sencilla y muy reverente, la Santa Cena dejó de ser eso sencillamente para convertirse en la Eucaristía o la misa, y se celebraba en latín y había adquirido un nuevo significado espiritual: la repetición simbólica del sacrificio de Cristo por los pecados. Según esto, la Iglesia Católica decía que definitivamente cuando el sacerdote consagraba los elementos y el pan y el vino, literalmente y de forma mágica, estos se convertían en el cuerpo y la sangre de Cristo respectivamente. Así de que esto llegó a convertirse definitivamente en el dogma de la transubstanciación, el cual fue aceptado oficialmente como parte del dogma de la Iglesia en el Cuarto Concilio Laterano, como ya les mencioné, en 1215. Para este momento podemos darnos cuenta que así estaba la situación de la Iglesia. Otra causa que condujo que iba preparando como un caldo de cultivo a la Reforma protestante fueron las prácticas populares. La situación de la iglesia en la Edad Media se había deteriorado seria y totalmente, no solo debido a la transformación del dogma de la iglesia, sino también debido a muchas prácticas que fueron aceptadas por esta iglesia del siglo XVI, más bien de la Edad Media, perdónenme, y fueron no solamente aceptadas, sino incorporadas como parte oficial de la iglesia, de sus prácticas, de su liturgia, digámoslo de esta manera, y se hicieron ya populares y se establecieron. ¿Dónde estas prácticas populares estaba la mariología y la intercesión de los santos? Cuando hablamos de mariología, tenemos que referirnos entonces a la tradición de la iglesia de la Edad Media, que no era otra cosa sino una intención fuerte y una práctica fuerte de exaltar, adorar a la Virgen María y ponerla en un estado sumo, alto de veneración. Ya para el siglo II, Ireneo usa una analogía que definitivamente más adelante tiene unas derivaciones muy perjudiciales para la iglesia. Ireneo habla del primer Adán y del segundo Adán. Está bien. Dice que el primer Adán perdió por su desobediencia y que el segundo Adán, Cristo, recobró esa obediencia. Pero
Algo que añade Ireneo a todo esto es que él habla de la primera Eva y de la segunda Eva. Y con esa analogía, hablando de la primera Eva y la segunda Eva, él definitivamente dice que la primera Eva perdió por su desobediencia y que la segunda Eva, a quien él empieza a llamar María, recobró por su obediencia. Tremendo lo que se perdió con la primera. Ireneo dice que el nudo que fue atado por la desobediencia de Eva, fue desatado por la obediencia de María. Hasta allá, hasta ese punto empieza Ireneo a pensar, a comparar, y la iglesia lo toma como algo que es totalmente aceptado. Así de que los primeros indicios de la exaltación de la Virgen María tenemos que verlos allá, en el siglo III. Cipriano, también el gran padre de la iglesia y obispo de Cartago, como ya les dije un momento, decía que nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a María por madre. Ya había dicho que la iglesia, pero ahora lo cambia de esta manera. Ya para el siglo V, en el concilio de Calcedonia, ya para el 451, el emperador romano Marciano hizo la siguiente petición: halladme el cuerpo de la Madre de Dios, o sea, María. Quiero edificarle un templo especial para ella. Así de que aquí queda en términos allí muy como reservados allí, es que la Virgen María había resucitado y que entonces nadie sabía dónde estaba su cuerpo, pero ya empieza a desarrollarse de forma implícita ese concepto. Así de que esa actitud excesiva de adoración se convirtió más tarde en una verdadera, más que veneración, una verdadera adoración de parte de las masas populares, y una práctica que definitivamente la iglesia no hizo nada por corregir. Andando el tiempo, esta práctica de la veneración y la adoración a María llevó a la iglesia a declarar a María como la Madre de Dios, la Reina de los cielos, y finalmente darle el título de corredentora juntamente con Cristo. Otra práctica popular que definitivamente fue un caldo de cultivo para preparar la reforma protestante fue la intercesión de los santos. Y esta práctica también tenemos que ir nosotros allá para el siglo II, finales, y siglo III. Y comenzó sencillamente con un respeto por las personas que habían sufrido el martirio durante las persecuciones de los primeros siglos, mitad del siglo I y todo el siglo II. Todas estas personas obviamente se creían que eran santos, que eran perfectos. Obviamente que el martirio había potenciado esto en ellos. Eso llevó a los creyentes a invocar la intercesión de ellos en la presencia de Dios. Es decir, yo oro a ellos, pido a ellos para que ellos intercedan por su santidad y perfección, intercedan por mí delante de Dios. Era el concepto que ellos tenían. Así que el respeto y la memoria de los santos llegó a formar parte de la verdadera veneración para este momento. La fecha y el lugar de su martirio se consideraron sagrados, y con el tiempo el aniversario de su muerte comenzó a marcar un día en el calendario. Tremendo. A principios del siglo IV, esta veneración, que hasta entonces había sido reservada solo para los mártires, se extendió a aquellos que aún estaban vivos, que habían defendido la fe cristiana y sufrido por ella, y a aquellos que habían vivido una vida cristiana ejemplar o que sencillamente habían sobresalido en la fe apostólica. Durante los primeros siglos, los 3 primeros siglos, la fama de la persona o el testimonio popular dentro de las mismas comunidades era el único criterio para determinar la santidad de esa persona. Pero allá entre los siglos VI y X, el número de los muertos que recibían el culto de los santos se hizo extremadamente grande. Los cuentos legendarios y leyendas y muchas otras cosas que la iglesia había permitido sin que ella interviniera, representaba sencillamente a través del obispo
tal vez como una forma de regular esta adoración de los santos, pero no fue suficiente. Con todo se mantenía. La práctica de la veneración de los santos finalmente condujo a la iglesia a la práctica de canonizar a los mismos. A la primera canonización, es decir, llamar a uno de ellos santo, se produjo allá donde un hombre llamado, más bien, Uldarico, se le puso a nivel de santo y se le empieza a llamar allá para el 973 San Uldarico. Y solamente bastó para ese momento en que el Papa consintiera en su acto de canonización. Pero a medida que pasó el tiempo, ya esto de la canonización pasó a adquirir una estructura más definida, más seria y de mucho más compromiso. Así de que nosotros podemos ver cómo hasta el momento se empieza a desarrollar la iglesia, cuál es el tipo de concepto en el que la iglesia ha ido cambiando desde el Nuevo Testamento, desde la iglesia apostólica hasta la Edad Media. Esto lo que tiene que ver con las prácticas populares y el dogma de la iglesia. Así de que vamos a dejar aquí por un momento y continuamos con nuestra clase en un próximo video.